Quedamos en el capítulo 8 del libro de Hebreos. Lo último que vimos, si hacemos un repaso rápidamente del capítulo 8, en el versículo 10, 11 y 12, creo que fue lo último que tocamos, donde dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y hay tres aspectos que vimos, y con eso terminamos el capítulo 8. Uno, que Él pondría sus leyes en nuestras mentes, ¿cierto? Y en nuestros corazones las escribiría. Él sería para nosotros por Dios, y nosotros seríamos a Él por pueblo, ¿verdad? El segundo aspecto era que ninguno de nosotros enseñaría a su prójimo. Ninguno le va a decir a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, dijimos que en el primer aspecto tenemos el que Dios sería nuestro Padre, ¿verdad? Su palabra morando en nuestro corazón. El segundo aspecto es que tendríamos intimidad con Él, conocimiento de Dios. Y el último aspecto es que Él nunca más se acordaría de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. O sea, dando a entender que tenemos como garantía que el pecado iba a ser quitado de en medio de nosotros y Dios, ¿verdad? Ese fue el último aspecto que vimos en el capítulo 8. Bueno, leamos entonces el libro de Hebreos en el capítulo 9. Démosle lectura desde el versículo 1 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés
todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Palabra del Señor. Bueno, ya estamos, hermanos, llegando a la culminación de este alimento sólido que partimos nosotros en el capítulo 7, y para los que estén recién interiorizándose a lo mejor con este tema y que nos están viendo a través de el canal de internet, hablamos de que el alimento sólido no tiene que ver con esas palabras duras que generalmente en muchas localidades se les enseñan a los hermanos y a las hermanas, que tiene que ver con esa palabra dura, confrontacional, sino que el alimento sólido tiene que ver con lo que muestra el capítulo 7, 8, 9 y parte del 10, donde se nos enseña acerca del sumo sacerdote, de la obra del sumo sacerdote, del nuevo santuario, de este nuevo tabernáculo, o del verdadero tabernáculo, mejor dicho, del nuevo pacto, del mediador, y que ministran este nuevo pacto en una vida indestructible, como ya hemos conversado y hemos compartido desde este lugar. ¿Por qué una vida indestructible? Porque es una vida eterna que jamás se nos será quitada. Nadie jamás podrá destruir esta vida que nuestro sumo sacerdote ministra desde el santuario. La salvación le pertenece a nuestro Dios y nadie más la puede arrebatar de sus manos. Él se propuso salvarnos, librarnos, y es una vida indestructible. Y ahora en el capítulo 9, después de haber hecho el repaso en el capítulo 8 de la garantía que tenemos de que el pecado sea quitado de nosotros y que Él nunca más hará memoria ni se acordará de nuestras iniquidades, avanzamos hacia el capítulo 9 y nos encontramos con un tema en realidad un poco más consistente. Cuesta entender, sí, vamos entendiendo ciertas cosas que aparecen, pero hay cosas entre medio. Parece que es más lo que no entendemos que lo que vamos comprendiendo. Podríamos decir que de 5 versos leídos, 1 lo entendemos y lo disfrutamos. ¿Le pasa eso? ¿Sí? Después de 5 versos, 1 puede ser que sí lo comprendamos y nos enriquece. Y la pregunta es, ¿por qué está así tan complicado? Pareciera que está medio entendible para nosotros. Un día el maestro le dijo a los discípulos que él hablaba en parábola para que los otros, los que no tenían ese oído especial, ese oído en el corazón, que es el oído de la oveja, el oído espiritual. Hemos compartido que el hombre en su humanidad tiene una facultad que es escuchar. Y escuchar es una facultad humana, carnal, terrenal, pero el oír es una facultad espiritual. Entonces el maestro sabía que esa facultad espiritual estaba en alguno de los discípulos. Por eso él hablaba en parábola, para que escuchando no entiendan. Pero nosotros, que somos sus hijos y sus discípulos, podamos oír la voz del Espíritu y no endurecer nuestro corazón, sino que abrirlo y adquirir el conocimiento que Dios nos quiere revelar. El conocimiento también es una revelación de parte de Él. Por eso es que es necesario que las escamas
caigan de nuestros ojos, logremos ver esa revelación. No podemos obtener revelación. Nadie puede recibir revelación. Nadie puede adquirir revelación. Nadie puede tomar para sí revelación. Es al revés. La revelación va a tomar a un hombre para hacerlo ver. No sé si lo logran entender. Jamás nos podremos poner de acuerdo y adquirir una revelación, porque como iglesia todos juntos nos propusimos, vamos a estudiar las Escrituras y vamos a tener tal revelación con respecto... No, es la revelación misma, esa luz. ¿Sabe cómo definió la revelación un hermano de la Reforma, Austin Spart? Él dijo que una revelación es una grieta que se abre en los cielos. Sobre esa grieta logramos ver lo que hay más allá. No es solo una luz que alumbra sobre la cabeza o sobre el cuerpo, sobre la mente, el corazón de un hombre. No, es una grieta que se abre donde nosotros podemos ver lo que está del otro lado de ese velo que se llama cielo. Buena definición, me agrada, porque en parte es como el Espíritu pretende mostrarnos, quiere hacernos o trasladarnos por breves momentos hacia esas cosas que están del otro lado y lograr ver lo que está allí escondido. Y aquí también, en Hebreos, como hemos leído, podríamos hacer una síntesis de los primeros 11 versículos. Del versículo 1 al versículo 11 va a hablar todo lo que tiene que ver con las cosas que estaban allí en el tabernáculo. ¿Lo ven? Y toda la tarea que se realizaba también dentro del tabernáculo. Hay descripciones de algunos elementos, de algunos instrumentos que estaban para el oficio del sumo sacerdote. ¿Y sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí en este capítulo 9? De la misma manera como el maestro contó una parábola, el Espíritu Santo también está contando una parábola aquí en el libro de Hebreos, en los primeros 11 versículos. Así que en estos 11 versículos va a revelar la realidad de muchas cosas. ¿Se recuerda usted cuando el maestro mostró la parábola de la semilla? Y después de mostrar la parábola de la semilla, explica también la parábola de la semilla. O sea, hay un tiempo donde él comparte la parábola y muchos no entendieron. Pero después se da el tiempo de explicar qué es lo que era cada cosa, la semilla, la buena semilla. Y habló de los que fueron sembrados en el camino, entre pedregales, entre espinos. Entonces detalló cada cosa. Lanzó primero la parábola y después explicó la parábola. Y el Espíritu también un día contó una parábola y la contó hace muchos años atrás, por allí por el libro de Éxodo. Y pasaron muchos años y la vino a explicar aquí en Hebreos. Una parábola que es para nosotros, para este tiempo. Entonces, en estos 11 versículos va a mostrar la realidad de muchas cosas escondidas en esa parábola en Éxodo. Pero no de todas, pero al menos la suficiente para nuestro entendimiento. No se olvide que hay algo que dice que no vamos a detallar ahora. El Espíritu no lo va a explicar ahora, lo va a explicar en el tiempo postrero, allí lo vamos a entender. Pero sí va a mostrar lo que es necesario para nuestro entendimiento. Leamos el versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Qué son los bienes venideros? ¿Se han preguntado? ¿Se preguntaron qué son esos bienes venideros? Cabe preguntarse. Los bienes venideros son bienes reales, son bienes que tienen realidad, no son sombra, no son figuras, son bienes reales. Tenga esa frase del capítulo 9 donde dice sumo sacerdote de los bienes venideros. Y queremos saber qué son esos bienes venideros. Entonces yo le digo que son bienes reales, son bienes que tienen realidad, que no son sombra, que no son figura, son bienes reales. Y aquí en Hebreos capítulo 10 verso 1 dice: porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros. O sea, eran la sombra, no eran la realidad. Hay otros bienes que son reales, que son realmente palpables y que tienen que ver con la realidad. No son la imagen. ¿Ve? Observe, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Ve? Entonces, tenemos que los bienes venideros son los bienes reales, no sombras, no figuras. La realidad figurada en el Antiguo Testamento está en los cielos. La realidad figurada, todo lo que se mostró en el Antiguo Testamento y todo lo que se mostró en el tabernáculo, toda esa figura que está explicando el Espíritu Santo en los primeros 11 versículos del capítulo 9 de Hebreos, son figuras de cosas reales que están en los cielos. Entonces, toda la realidad figurada, las sombras del Antiguo Testamento están allá en los cielos, en la presencia inmediata de Dios. Por eso hablamos de un nuevo santuario en los capítulos anteriores. Hablamos de un nuevo pacto, hablamos de un nuevo sacerdote que ministra bienes reales, no bienes que son figuras, bienes reales, no sombra. Por eso Jesús no es sacerdote según el orden de Aarón, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, no puede entrar en el tabernáculo donde ministra Aarón. Si hubiese existido alguna realidad en ese tabernáculo, Cristo tenía que haber entrado ahí, ¿verdad? Si algo verdadero, si algo real hubiese estado en ese tabernáculo, nuestro Señor Jesucristo habría entrado ahí, porque nosotros entendemos que sus salidas eran desde el principio, ¿o no? Desde los días de la eternidad, dice Miqueas capítulo 5, verso 2. Y Él nunca entró en ese tabernáculo. Se manifestó a hombres, ese ángel con A mayúscula. Ese era nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, pero nunca entró en ese tabernáculo. La pregunta es, ¿por qué no entró? Tenía que haber entrado, porque todo en ese tabernáculo era figura de Él. ¿Por qué entonces no entró? Porque al final todo eso era una parábola. ¿Y qué va a decir esa parábola? Va a decir que tristemente había un velo separador entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esa es la palabra más triste que va a mostrar el capítulo 9, que había un velo que separaba. Es como llegar a pensar que la presencia de Dios estaba en ese lugar, estaba en el lugar santísimo, pero nadie podía entrar. ¿No es triste eso? Es casi irónico. Dios quería habitar con su pueblo y ordenó que se construya un tabernáculo, y se le construye un tabernáculo así pequeñito. Y en ese lugar pequeñito habitaba Dios. El único problema es que en ese lugar pequeñito solo podía entrar un hombre. Y una vez al año. Es muy poca comunión. Es muy poquita comunión. Y Él quería habitar con su pueblo. Es como irónico eso, ¿verdad? Es extraño. No tiene ninguna intimidad. Es muy pequeño. Por eso es que Hebreos, en el versículo 11 y 12, nos explica la parábola. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes reales o bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, lo que explica el Espíritu Santo, el verdadero santuario, que son los cielos, como vimos en Hebreos capítulo 8, sería visitado por un solo hombre. Ve que todo era figura, todo tenía que ver con una parábola. Y en ese cuarto pequeñito solo podía entrar un hombre. Y es una parábola porque en el verdadero santuario iba a entrar un solo hombre, pero tendría que ser un hombre aprobado por Dios. Y este iba a entrar en representación de todo su pueblo. Así que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sumo sacerdote de los bienes reales o los bienes venideros, es la explicación de ese hombre que entró en ese pequeño lugar.
Mire el verso 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí hay 4 cosas preciosas que ver, hermanos. Mire, explicando lo que recién compartimos, que todo era una parábola y una explicación de lo que verdaderamente ocurrió, que tiene que ver con el hombre aprobado por Dios, el verdadero sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo en representación de todo este pueblo que es la iglesia. Dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en ese tabernáculo donde entró Aarón, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para, y aquí hay 4 cosas preciosas, presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, 4 palabras, frases preciosas. Presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Pero, a pesar de que tuvo muchas salidas desde el principio del mundo, no entró porque era una parábola. Él algún día iba a entrar y se iba a explicar esa parábola y se iba a cumplir todo aquello que se mostró en esa parábola. Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, ¿de dónde? De en medio. ¿Y dónde eso? ¿Qué será en medio? De la vista de Dios, de en medio de Dios, de los ojos de Dios. De allí quitó el pecado. Allá quitó el pecado de los ojos de Dios. En los cielos lo arrancó de la presencia de Dios y en nosotros lo sacó de nuestra conciencia. Arrancó el pecado de nuestra conciencia, lo quitó. Gloria a Dios. Mire, veamos dónde se cuenta la parábola. Éxodo, capítulo 26. Muchos años atrás, en realidad, el Espíritu Santo contó esta parábola. Y tantos años después la vino a explicar. Y recién nosotros ahora estamos entendiendo esta parábola. Llama la atención, ¿verdad? Éxodo entonces, capítulo 26, el verso 34, dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Estamos hablando del lugar santísimo. Y pondrás la mesa, ¿dónde? Fuera del velo. Ya, entonces, ¿podemos hacernos la figura? Tenemos el lugar santísimo y tenemos ese velo que hace que después de ese velo venga el lugar santo. El lugar santísimo es el importante. En el lugar santísimo descendía la gloria de Dios. Si vamos desde dentro hacia afuera, desde el lugar santísimo hacia afuera, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Dónde estaba el arca del testimonio? En el lugar santísimo. Luego, la mesa fuera del velo. Fuera del velo estaba la mesa y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia. Y comienza a explicar. En el verso 33 de Éxodo 26 se le dice, pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado norte. Aquí está la parábola. Aquí se cuenta la parábola. Aquí el Espíritu Santo ministra la palabra hace muchos años atrás. Y de acuerdo a esa parábola, el hombre también hace y edifica y construye ese tabernáculo donde Dios
vendría a ser morada y donde tendría tan poca intimidad y donde tristemente un velo dividiría el lugar santo del lugar santísimo. Porque Dios quería tener comunión con su pueblo, pero por causa de ese velo, nadie podría de casualidad lograr ver algo porque era muy grueso, muy pesado y tenía sus características. Cada característica también representa algo importante, no lo vamos a ver ahora, pero eran 5 telas que conformaban este velo divisorio entre el lugar santo y el lugar santísimo. El tema es que el Espíritu Santo contó la parábola y se hizo de acuerdo a la parábola. Y en la explicación de la parábola del tabernáculo, vamos a Hebreos capítulo 9, dice en Hebreos capítulo 9, verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Eso es lo que aparece ahora allí en el libro de Hebreos y que no estaba en la parábola que compartió el Espíritu hace años atrás. No figuraba, no era parte del lugar santísimo. Y este velo divisorio que separaba al lugar santo del lugar santísimo, al ser derribado, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ustedes saben que en la carne fue rasgado el velo y la figura fue en el templo, se rasgó por la mitad, un velo tan pesado, tan grueso, de arriba abajo se rasgó ese velo. Y eso permitió que este incensario que estaba fuera, ahora pasara a estar dentro del lugar santísimo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace este incensario ahora? ¿Quién lo cambió de posición? ¿Quién lo metió allí adentro? ¿Y cuál es el objetivo de que este incensario ahora se muestre por el Espíritu Santo en la explicación de esta parábola, se muestre dentro del tabernáculo? Y la respuesta está en Romanos capítulo 15, verso 15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo. ¿A quién? A nosotros, ¿verdad? A nosotros, los gentiles, los que no teníamos acceso al lugar santísimo. Había un velo tremendo que nos dividía. Ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles, o sea, nosotros, les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El objetivo de la administración del apóstol Pablo hacia nosotros los gentiles es que nosotros seamos ahora una ofrenda agradable, un olor grato delante de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Tomó este incensario, que son los que emanan un olor grato, y lo colocó dentro del lugar santísimo. Y esta es la parábola que va a explicar en todo el recorrido por el capítulo 9, el Espíritu Santo, que en este nuevo santuario donde ese velo divisorio ya no está, este incensario de oro que somos nosotros, estamos definitivamente puestos allí dentro en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros tenemos el lenguaje, y tal como compartíamos hace poco tiempo atrás, de que parece que somos como turistas en el lugar santísimo. Pero si nosotros lográramos ver la realidad de esta explicación de la parábola, de que nosotros, siendo ese incensario de oro, estamos ya en el lugar santísimo, y que no hay nada que impida que nosotros podamos estar allí. Más adelante vamos a recibir una exhortación donde dice que sería terrible, teniendo este conocimiento de que nosotros como incensario de oro estamos ahora en el lugar santísimo, estemos pecando a propósito. Esto a nosotros tiene que darnos seguridad, confianza, tranquilidad de que nosotros estamos dentro del lugar santísimo. La revelación, hermanos, no tiene que ver con nuevos descubrimientos. La revelación tiene que ver con el conocimiento que yo tenga, dónde estoy, a dónde pertenezco. ¿Quién hace que yo pertenezca a ese lugar? ¿Quién me permitió entrar a ese lugar?
Si el Espíritu Santo nos explica la parábola y nos dice que todo era figura de bienes reales, de bienes venideros, uno de esos bienes reales que nuestro sumo sacerdote está ministrando es ese incensario de oro. Allí hay bienes que no son figuras, son reales. Nosotros somos ese incensario. Nosotros somos los que deben estar emanando un olor agradable. Es el objetivo de Pablo. Nos muestra allí en Romanos, para que nosotros nos presentemos delante de Dios como una ofrenda agradable. Y el Espíritu Santo va a hacer esa tarea. Lo único que no puede hacer el Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Es a la fuerza empujarnos a permanecer en el lugar santísimo. Por eso es que es necesario que nosotros comprendamos esta revelación de que nosotros estamos en el lugar santísimo, por lo cual debemos caminar todos los días como ese incensario dentro del tabernáculo, en ese lugar privilegiado. No en cualquier santuario. Cristo pudo haber entrado en el santuario que era figura, pero no entró en ese santuario. No quiso compartir el tabernáculo con Aarón. Había otro hombre figurado por medio de Aarón, un solo hombre, y una vez al año. Había otro hombre que era nuestro Señor Jesucristo, y Él iba a hacer que ese incensario entrara. Por eso, hermanos, como un clamor del Espíritu, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, y si logramos hacer la figura, nosotros estábamos fuera, pero ahora estamos dentro del lugar santísimo. Y la explicación va a tener una simetría con la parábola de la semilla. Él va a decir, los que cayeron sobre la piedra, sobre la pedregales, son aquellos que se gozan y reciben la palabra con gozo, pero cuando se van y al venir la prueba se apartan. Pero después habla de los que fueron sembrados en buena tierra. Y esto es lo mismo. El Espíritu quiere mostrarnos que nosotros estamos allí sembrados en el lugar santísimo. Y lo que nos explica es que nosotros no debemos salir de ese lugar santísimo en ningún momento, hermano. Por eso nuestro clamor debe ser: Señor, permítanos entender que estamos en ese lugar y por nada del mundo querer salirnos de allí. Va a terminar el libro de Hebreos diciendo estas palabras. Estamos en Hebreos capítulo 9. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, el verso 27, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dentro de esta parábola del tabernáculo, el día en que este sumo sacerdote entraba y ofrecía holocausto por la ignorancia del pecado, habían dos ofrendas que se presentaban. Uno que tenía que ver, que tenía relación con una ofrenda directa con el pecado, y que era quemado y que era sacrificado ahí mismo en ese lugar. Y había otro que era la del buey Azazel. No sé si lo han leído eso. Y ese buey Azazel, lo que hacía el sumo sacerdote, le imponía sus manos sobre la cabeza de este animal y lo enviaba al desierto, porque lo que representaba es que todos los pecados iban en ese animal y ese animal iba a morir al desierto. ¿Ve? Y esto es lo que va a explicar ahora aquí el Espíritu Santo en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y todos los pecados sobre nuestro Señor Jesucristo también se cargaron, ¿ve? Y Él fue al desierto y cumplió con el propósito de que todos los pecados fueran llevados en Él. Ahora, la próxima vez que aparezca nuestro Señor Jesucristo, la segunda vez, aparecerá sin relación con el pecado. ¿Sabe por qué? Porque todos nuestros pecados Él ya se los llevó. Entonces cuando Él venga, vendrá sin relación al pecado. Y termina con esta frase diciendo: para salvar a los que le esperan. ¿Saben quiénes son los que le esperan? Los que fueron liberados del pecado. Todos los que fueron liberados del pecado, y los pecados fueron puestos sobre Él, porque todos los pecados sobre Él fueron puestos. Y Él fue llevado al desierto, y Él murió con todos esos pecados a cuesta. Cuando Él vuelva, volverá sin relación al pecado.
Y Él dice, os tomaré a mí mismo, tomará su cuerpo, y su cuerpo no estará en ninguna relación con el pecado. O sea, nosotros totalmente libres del pecado, hermanos. El pecado ya fue quitado delante de los ojos de Dios y también de nuestras conciencias, dando a entender que nuestro Señor Jesucristo viene sin relación al pecado. Y Él viene por nosotros. Así que el pecado, hermanos, no va a ser parte nuestra, ni parte de la iglesia. Bueno, así termina este capítulo 9 de Hebreos. Y vamos a terminar el capítulo 10 en parte, que tiene que ver con este alimento sólido, con 3 versículos para terminar con todo lo que es el alimento sólido que hemos estado compartiendo. El verso 10, capítulo 1, va a decir, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Vamos a terminar con estos 3 versos y vamos a continuar nuestra lectura el día domingo, desde el verso 4 en adelante. ¿Por qué quiero terminar en el versículo 3? Porque aquí va a terminar nuestro alimento sólido. Y aquí va a terminar algo importante y que no se los podría explicar hasta explicarle todo lo que pasó en el capítulo 9. Y es que en todo eso que era figura, una vez al año, ese hombre que figuraba al verdadero sumo sacerdote, nuestro Melquisedec, todo el pueblo representado en ese sumo sacerdote, una vez al año, celebraban el aniversario del pecado, porque el pecado no era quitado, y eso va a explicar en el versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Vea el verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, o sea, nunca más se ofrecerían sacrificio por los pecados, por los que tributan este culto, limpios una vez, porque eran limpiados, ¿ve? Eran limpiados, no tendrían ya más conciencia de pecado, ¿verdad? Eso tendría que haber pasado. Una vez que ofrecían sacrificio por sus pecados, no tendrían más conciencia de pecado. ¿Pero qué pasaba? Que cada año, por medio de estos mismos sacrificios, se hacía memoria de los pecados. Una vez al año se hacía el aniversario del pecado o el cumpleaños del pecado, si quisiéramos llamarlo de alguna manera. Se celebraba el aniversario del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nunca fue quitado de la conciencia de ellos. Pero nuestro sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo, una vez y para siempre, nunca más, ¿lo entiende? Eso quiere decir que nosotros ya no tenemos el aniversario del pecado, sino que hacemos memoria del día en que Cristo lo hizo posible. Él quitó de nuestras conciencias y ya nunca más, hermanos, vamos a celebrar el pecado o el aniversario del pecado, sino que lo que vamos a celebrar, y lo vamos a hacer este domingo, es la memoria, es hacer memoria de que Cristo quitó para siempre el pecado de nosotros. ¿Lo ve? Y este es el alimento sólido. Esto es lo que nosotros necesitamos comernos, nutrirnos de esto, en que Cristo ha libertado a su pueblo del pecado, ha quitado el pecado de sus conciencias y de la vista de nuestro Dios. Ya nunca más celebraremos el aniversario del pecado. Ni por toros, ni con machos cabríos, de ninguna manera se podría quitar el pecado. Solo con el cordero inmolado, un cordero sin mancha, quitó el pecado. Fue quitado, exterminado, apartado entre los hombres y Dios. Amén. Qué bien, hermanos. Así que hemos concluido con todo esto que tiene que ver con el alimento sólido. Recorrimos el capítulo 7, 8, 9 y parte del 10. Y de aquí en adelante vamos a continuar con las exhortaciones que nos va a mostrar el Espíritu Santo. Pero espero que hayan comprendido en realidad lo que tiene que ver con el alimento sólido y a disfrutar la obra que nuestro Melquisedec, nuestro sumo sacerdote, hizo por nosotros. ¿Amén? Lo hizo por nosotros, lo hizo por su pueblo, ¿verdad? Tenemos un nuevo santuario, tenemos un nuevo tabernáculo, un nuevo pacto que está ministrando nuestro Señor Jesucristo, un nuevo servicio, una obra indestructible que tiene que ver con vida eterna y por sobre todas las cosas la promesa, la certeza y la seguridad que nunca más el pecado tendrá relación con nosotros.
Gloria a Dios, es para deleitarse en eso, hermanos. Nunca más el pecado tendrá relación con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y cuando Él venga, vendrá sin relación con el pecado. No puede tener su cuerpo pecado, va a estar limpio, ¿eh? Y ya estamos limpios, hermano, por la palabra que Él nos ha hablado. Amén. Yo estoy limpio, tú estás limpio, toda su iglesia está limpia por la palabra que Él nos ha hablado. Así que para los que piensan que el alimento sólido no son más que palabras duras, no, al contrario, son palabras tan dulces, tan preciosas. Escuchar al Señor decirnos así, que el pecado fue quitado aún de nuestras conciencias. ¿Saben lo que significa eso? Que no tenemos conciencia de pecado. O sea, es como decir que Dicón nos borró toda nuestra deuda. Esto es mucho mayor. Estamos sin conciencia de pecado. Da pena a veces acordarse de los pecados, ¿o no? Bueno, ahora ya nunca más te tienes que acordar con pena, sino en tu vida no está la conciencia de pecado. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Bien, por hermano, tengamos una palabra de oración. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido lograr ver estos aspectos. Rogamos que sigas hablando a nuestro corazón como lo has hecho hasta este momento. Pero quisiéramos en esta hora poder tener una palabra de gratitud. Mis hermanos y yo que estamos en este lugar y los que puedan escuchar a través de la señal en internet, que es una delicia comprender el hecho de que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, haya hecho tan preciosa obra, tan perfecto, como todo fue compartido hace tantos años atrás y revelado en estos días, de que nuestro sumo sacerdote rasgaría ese velo y terminaría con la división y nos trasladaría hacia el lugar santísimo. Y ahora nosotros como incensarios, ni siquiera sé en qué condición estaba ese incensario, probablemente inmundo en otra condición, y que un inmundo entre en tu lugar santísimo, oh, eso es un milagro, Señor. Nosotros somos ese incensario y queremos dar olor grato en tu presencia, y yo sé que ese es tu objetivo, y por eso nos ministra esta palabra, y no es cualquier palabra, porque nos estás pasando de la pequeñez a la madurez, a comprender aspectos y cosas que no conocíamos, como el de comprender de que nuestro sumo sacerdote nos ha trasladado al lugar santísimo y que el pecado ya no tendrá relación con nosotros, y que la obra que tú hiciste nos da seguridad y nos asegura. Por eso es que tú eres mediador, eres un fiador de un nuevo pacto, de mejores promesas. Por eso es que tú estás ministrando allá en ese santuario de que nosotros nunca más tendremos relación con el pecado, nunca más, y te lo agradecemos, Señor, y nos comemos esa palabra con seguridad, porque sabemos que esta palabra en su momento tendremos que recordarla y tendremos que hacer memoria de ella, no del pecado. Ya nunca más haremos memoria del pecado, ni celebraremos el aniversario del pecado, sino que haremos memoria del día en que nos libertaste del pecado. Allí en la cruz del Calvario, cuando derramaste tu sangre en el lugar santísimo. Gloria a Dios por eso. Gracias te damos, Padre, por Melquisedec, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esa parábola escrita hace años atrás y revelada para estos tiempos, para nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos permitas caminar con seguridad conforme a lo que hemos oído, como hombres que moran y habitan en el lugar santísimo. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que puedan estar oyendo, les decimos estas mismas palabras. Estamos en el lugar santísimo y no tenemos relación con el pecado. Amén. Gloria a Dios. Amén.